eso es lo loable, ¿no? El hecho de poner estos eventos y estos personajes un poco en tela de juicio es loable. Lo malo es que ese juicio ya es una sentencia inmediata, hay que destruirlo. Ahí está el problema. Si no está mal la actitud de meter estos eventos, estos personajes en la reflexión, sino lo que está es que como la inmediatez que vivimos cada día, porque estamos viviendo un periodo de inmediateces, esa es la gran tragedia de nuestra época, la inmediatez, ¿no? Queremos que el juicio sea inmediatamente y rápido la sentencia, rapidito, y la sentencia es condenatoria. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Lo más probable y lo más natural es que estos juicios que hagamos ahora acerca del pasado, con la misma facilidad y con la misma rapidez, vayan a ser venidos a menos dentro de muy poco, ¿no? Entonces, lo que hay, pero lo que traducen es la necesidad, el ansia de encontrar respuestas definitivas. Yo creo que en eso pecó la historia de bronce y la historia oficial, que fue la propia historia que construyó los estados modernos. Como eran estados, como se vieron como el final de un camino, quisieron construir una historia que les explicara cómo se había llegado al final del camino. Entonces, eran historias que estaban dirigidas a explicar un momento actual y contemporáneo. No les importaba explicar y entender esas etapas y esos personajes en su momento. Fue lo que no les importó. Les interesó explicarlos y comprenderlos para efectos de explicar cómo habían llegado al presente, a lo que soy yo. Yo creo que de alguna manera, pues ese es un deseo muy legítimo, ¿no? De todos los seres humanos y las culturas. Es decir, explícame cómo llegué, ¿no? Pero no hay que quedar solamente con el cómo llegué. Ya llegué, ya me explicaste cómo llegué, sino también entenderse a uno como un eslabón de un conjunto de causas y explicaciones que van a servir para explicar lo que vendrá. Y eso es a lo que nos resistimos. O quisiéramos dejar una señal fija y definitiva, como una especie de tatuaje, para que las generaciones que vengan partan de nosotros. Hay aquí una gran soberbia intelectual. Eso es imposible de hacer. Es decir, queremos decir, por ejemplo, Colón al paredón, ya condenamos a Colón, ya le quitamos la estatua, queda claro que de aquí a los próximos 2000 años Colón ya no es un héroe ni un personaje. Bueno, eso no depende de nosotros, pero lo hacemos con esa intención, lo hacemos con una especie de señal al futuro de decir, mira, yo me di cuenta de, ¿no? Y mi respuesta es la definitiva. Yo creo que lo que ha faltado en la historia y los historiadores, bueno, no digan a los historiadores políticos, lo político, que es la historia política la que ha hecho todo esto, es una falta de humildad, porque la historia política sí estuvo siempre al servicio del poder político y lo estará, tampoco lo voy a negar, o sea, no se trata de acabar con la historia política, porque los políticos hagan su historia, la historia es al servicio de la política, hagan su historia. El problema es lo que la sociedad va descubriendo, cómo los historiadores van a nombre de su sociedad descubriendo o reflexionando a partir de fuentes y de perspectivas que van siendo a su vez novedosas, ¿no? Pongo un ejemplo que es muy sencillo. Aquí tenemos un gran grupo de mujeres que nos están escuchando. Bueno, esta conversación que estamos teniendo ahorita en el año 2021, en 1971 no hubiera sido posible tenerla, aunque ya comenzaba en esa época la historia de las mujeres o la mujer como protagonista de la historia, se había desconocido. No se había estudiado, a nadie le importaba, 3 o 4 personas. La historia la habían hecho los hombres. Nadie lo cuestionaba, ni el poder, ni los historiadores, ni las propias mujeres en ese momento. ¿Qué ocurrió? Ahora ya hemos llegado a entender el papel de la mujer en la historia y en la cultura y en la política y en la economía y en la inteligencia. Bueno, pero ese es nuestro avance, nuestra aportación, ¿no? Ahora, de aquí decir que la historia de las mujeres es la única que cuenta, o sea, caer en el otro extremo, suprimir ahora la historia de los hombres por una especie de cuestión de género y ahora los hombres ya hicieron su parte y ahora solamente las mujeres, ya es una cuestión política, ya no es una cuestión de comprensión histórica. Y luego también se está descubriendo también la historia de los gays.
la historia de las minorías sexuales, la historia de los niños inclusive. Bueno, que estamos viendo que estamos ampliando nuestra perspectiva sobre nuestro pasado, una vez que fuimos libres para quitarnos esa miopía de la que habla Grossi, esa miopía que nos impide ver con claridad el pasado. Lo trágico de nuestra idea, de nuestra época, es que nos quitamos esa miopía para ponernos unos parches de ciego, ¿no? O sea, sustituimos una miopía por otra, por otros lentes que tampoco nos permiten acabar de entendernos, sino que nos someten a interpretaciones igualmente radicalizadas. Ahí es donde yo veo el peligro de ciertas concepciones históricas, beligerantes y políticas que subyacen en las actitudes beligerantes de estos grupos. Lo vimos ahora también en el Capitolio, ¿no? Y había gente disfrazada de indios de Norteamérica, etcétera, como reivindicando, nuestros dignos no tienes nada, pero de quizás, pero de indio no, ¿verdad? Pero qué interesantes y qué resultados tan fantásticos tienen para elaborar discursos de tipo político. Entonces yo creo que lo que podríamos comenzar a decir es que en este 500 aniversario de la conquista de México, nos diéramos la oportunidad, como muchos ya lo están haciendo, de ver el fenómeno de la conquista, ¿verdad? Entender el fenómeno de la conquista sin estos ojos de la política. O si lo vamos a ver con los ojos de la política, que sea la política de ellos, de los aztecas, de los tlaxcaltecas, de los purépechas, de los castellanos, de los aragoneses. Entendamos su política. Pero pues, ¿a quién le sirve o para qué sirve, sino para el poder, tratar de explicar la política de ellos con nuestra visión política? Entonces, yo creo que mucho de esto es lo que actualmente predomina, y yo creo que la oportunidad de festejar o de festejar, celebrar, reflexionar, como lo quieran ver, estos 500 años, nos puede dar la oportunidad de ser más libres. Porque finalmente es el papel del historiador. El historiador, el verdadero historiador, debe estar preocupado por ayudar a una sociedad a continuar su vida más libre e incluso de su pasado. Es decir, y la única manera de liberarse del pasado es comprendiéndolo, explicándolo primero y comprendiéndolo. Después ya me libero de él, ya lo asumí, ya no es ni una lápida que me pesa, ni tampoco una utopía, una fantasía, tipo los héroes de la justicia, ¿verdad? Que me lleven, o fantasía de Walt Disney, que me lleve a sentirme la gran nación, como va a ser ahora el día de mañana. Ya lo vamos a escuchar. Mañana va a hablar el gran líder de la gran civilización occidental, mundial, país de las libertades, la nación. No, pues no es cierto, es que no es cierto. Va a ser un discurso evidentemente político, no obstante, yo estoy de acuerdo con el señor Biden, pero mañana va a ser, lo van a ver ustedes, un discurso absolutamente falaz, pero muy bonito, igual que el de Trump, igual que pudiera ser lo mismo Peña Nieto que López Obrador. Hay que manejar un discurso histórico que nos enaltezca, nos justifique. Y bueno, yo creo que eso no es el papel de una sociedad hacer eso. La sociedad, si quiere realmente progresar, si quiere realmente madurar, debe ser una sociedad que va a entender que el destino humano no se dirige necesariamente a lo mejor, no se dirige siempre al progreso, que tiene caídas, que tiene fracasos, que tiene regresiones, que tiene destrucciones, y que lo que permanece, al menos hasta ahora, es el ser humano, su capacidad para crear, generar vida y cultura. Sí, yo creo, Jaime, que a propósito de esto que comentas, hay una especie de ansiedad o miedo por aproximarse a una historia con humildad, es decir, por no tener una versión clara, definida de quién es el diablo y quién es el santo, ¿no? Eh, Digo esto porque recuerdo que hace muchos años estaba yo dando una clase en un diplomado de historia sobre el barroco, historia mexicana de la época barroca, y se aproximó a mí un alumno y me dijo, bueno, ¿y cuál es la verdad? Y dije, ah, caray, dije, oye, pues sí, eso
creo que eso está pendiente de resolver incluso desde las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Y cuál es la verdad, no? Comento esto porque a veces la gente somos muy simple, ¿no? Es como si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿y cuál es la verdad de tu vida? ¿Quién eres? Define si eres blanco o eres negro, si eres azul o eres rojo, ¿no? Y eso aquieta, tranquiliza a las personas. Lo que quizá produce ansiedad es no aproximarse a la verdad sabiendo que esa verdad pues no se revelará de forma, digamos, o no se manifestará de forma plena. No hay un libro de historia. Si a mí me preguntaran, ¿y qué libro de historia me recomiendas para aprender historia de México? Pues yo les diría muchos. Y también habría que incluir no solo la de los vencidos y la de los vencedores, sino también la de las izquierdas y las derechas a lo largo del tiempo. Sería interesante hacer un curso sobre historiografía, ¿no? ¿Quién ha escrito la historia y cómo se ha escrito la historia? Pero tú decías, Jaime, el otro día en nuestra conversación que tuvimos, sobre que se trata de dos grandes civilizaciones. Es decir, lo primero, aun cuando seamos humildes y nos aproximemos al pasado, sabiendo que ni los indígenas eran todo lo que pensamos que son, ni los españoles, sino que todos tenían de todo. Finalmente, eh, estamos, como decías tú hace un momento, hablando de seres humanos. Pero sin embargo, lo que sí es un hecho es que no, ni celebramos una fecha cualquiera, sino una fecha de importancia universal, justamente porque además nos somos, ¿verdad? Fruto de elementos que si bien tienen sus limitaciones, pues también tienen muchas cualidades, tanto los indígenas como los españoles. Y yo creo que sin querer, digamos, hacer una historia conciliatoria a fuerza de, como si fuera negociable, digamos, el dato histórico, pero yo creo que sí hay que, esa humildad, yo creo que, como decían por ahí, la humildad no es negar lo que somos, sino reconocerlo en su integridad, es decir, con cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que el don Guillermo Porras, un historiador mexicano de la Academia Mexicana de la Historia, que me enseñó muchas cosas, eh, un día me decía que, justamente hablando de estos temas, decía que el problema de algunos historiadores es que se empezaban a citar a sí mismos. Cuando una persona en sus pies de página ya no pone más que veas en lo que yo dije, lo que yo sentí, lo que yo pienso, lo que ya he dicho en todos mis libros, cuadernos y estudios, dice, mala la cosa, ¿no? Porque entonces ya hemos perdido como historiadores el oído para escuchar las diversas versiones, seguirlas integrando. Pero decíamos, pues somos fruto de una síntesis cultural, de una gran historia. Estamos viendo aquí en estas imágenes que no, los españoles, como decías tú en la plática que teníamos aquella, pues no vinieron a fundar colonias sobre grupos sioux o mezcaleros o apaches, ¿no? No menosprecio a esas culturas errantes y lo que quieras, bárbaras, ¿no? Pero lo cierto es que aquí había una cultura subyacente con la que quise iniciar esta plática entre tú y yo y con los que nos acompañan. Había ciertamente pues una preocupación, había una conciencia histórica, era una civilización sobre la que llegó España, ¿no? Y España, pues también. España estaba en el auge de su construcción como monarquía y como Estado. A mí me gusta mucho también resaltar que cuando nació México, México forma parte del primer Estado moderno que fue la monarquía hispánica. La monarquía hispánica es la primera forma de Estado soberano que existió en la historia del universal. Y nosotros éramos un reino de la corona de Castilla que junto con la corona de Aragón
formaban esa gran unidad que era la monarquía hispánica. Fuimos parte de un imperio, fuimos parte de la principal monarquía del mundo, fuimos parte de el primer Estado-nación que existió en la historia. Estamos peleados por negarlo o por no querer aceptarlo o por ver cómo le hacemos para negar ese pasado tan luminoso, ¿no? Con sus noches y sus días, sus claros y sus oscuros, pero pues finalmente eran dos grandes naciones, ¿no? Insisto, fuimos parte de esa cultura. Yo me acuerdo, nada más lo digo rápidamente, que algún día me dio, tú lo recordarás, Jaime, por estudiar las águilas bicéfalas, ¿no? Como un trabajo que iba yo recogiendo de dónde encontraba águilas bicéfalas. Había un pueblo de Oaxaca donde estaba una indígena tejiendo rebozos con las águilas bicéfalas. Y me acordé justo creo que iba contigo cuando vimos el águila bicéfala de los Habsburgo en Holanda o en Bélgica, no me acuerdo, hace muchos años. Así es que del pueblo indígena de Puebla a Bélgica y a los Países Bajos, éramos parte de esa gran unidad cultural que era la monarquía hispánica. Yo creo que entonces tendríamos que empezar por disponernos, ¿no, Jaime, a abrirnos Yo creo que y no tener miedo a la grandeza. Sí, yo creo que tenemos que partir del principio. O sea, al decir 500 años de la conquista de México, ya lo he dicho en varias ocasiones y quizás algunos de ustedes ya me han oído. ¿Qué estamos diciendo con esa frase? ¿Qué se ha querido ver con esa frase? Lo que se ha querido ver con esa frase es que en 1521 unos españoles conquistaron lo que hoy es México, todo México, ¿no? Ahí inició la conquista de México. México va desde Tijuana hasta Cozumel, pues ahí nos conquistaron. No, es una tontería, es un absurdo, pero pues es la historia nacional, ¿no? Lo que hubo en 1521, el 13 de agosto, fue la conquista de una ciudad, o de dos ciudades, México Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Ese hecho de la toma de una ciudad, que es la que estamos viendo en la filmina, ha sido lo que hoy le ha dado a los mexicanos el pretexto para reflexionar sobre lo que es falso, la conquista de todo México. No. Ese año se tomó la Ciudad de México. Se tomó con la derrota del pueblo mexica o azteca por una coalición militar minoritariamente dirigida por españoles, más o menos 1000 españoles, póngale 1500, y muchísimos indígenas que provenían de los pueblos del Golfo de México, de Tlaxcala y para entonces ya de los pueblos ribereños del lago de Texcoco. Muchos de estos pueblos no fueron conquistados, fueron aliados de los españoles, mantuvieron pactos de alianza y apoyo con los españoles y fueron el grueso de la sociedad humana que venció a los aztecas. Eso fue lo que ocurrió en 1521. No ocurrió nada más. Consecuencia de eso, se destruyó la vieja México Tenochtitlan. Y a partir de ese mismo año, que se fue en agosto, los primeros meses frecuentes, al limpiarse esos escombros, se comenzó a edificar la nueva Ciudad de México, esta Ciudad de México. O sea, los que deberíamos ser implicados en esta conmemoración, ahorita, desde esa perspectiva, somos exclusivamente los que vivimos y nacimos en esta ciudad. Punto. Ni los de Toluca, ni los de Monterrey, ni los de Chihuahua, ni los de Mérida, Yucatán, nadie de ellos. Ellos tendrán que estudiar sus propios procesos o de conquista, o de poblamiento, o de fundación, porque a veces ni siquiera fue conquista. En Monterrey, Saltillo y otras ciudades no hubo ninguna conquista, simplemente hubo fundación de ciudades de españoles con población indígena traída del centro de México. Es decir, ahí esas ciudades se fundan por unos cuantos españoles, 10 o 15 familias, y como 50, 100 o 200 familias indígenas, sin conquista, una especie de poblamiento. Y este proceso que comienza no en 1521, sino comienza en 1517 y para efectos 1519 por el desembarco de Cortés, se va a prolongar
pues, prácticamente hasta finales del siglo XVIII, con los presidios y las misiones de los jesuitas primero y después los dominicos y franciscanos en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Que era parte de la Nueva España. Entonces, nunca dejó de haber poblamiento, penetración, presencia española e indígena. Entonces, llamarle conquista de México a lo, como identificador de un proceso que afectó a todo el territorio que actualmente es la nación mexicana es una tontería, es un absurdo. Entonces, empecemos a analizar cada uno de esos fenómenos de conquista, de poblamiento o de expansión. Fíjense bien, expansión, tanto española, minoritaria, como expansión indígena, mayoritaria. Los indios del centro de México expandiéndose hacia el norte de México. Eso es muy importante. Y aliados de los españoles, fundando ciudades por sus barrios. Esto es lo que la historia oficial se niega, la historia política se niega a reconocer. Esa expansión se hace a través de estos elementos civilizatorios que te referías, Salvador, absolutamente desconocidos entre sí. Y no nada más hablo de los aztecos, hablo de todo el mundo indígena de toda América, tanto de los indios, pueblos de allá de Norteamérica, como del Imperio Incaico, como los tiptas en Colombia, como los mayas, toda la población indígena latinoamericana o de América, o de toda América, nada tiene que ver con la sociedad española. Te decía en la mañana, ¿qué tienen que ver? Pues que todos lloran, todos paren, todos hacen pipí, todos defecan, todos comen, todos se duermen. Eso sí, en eso son comunes, en eso sí, ¿no? Les gustan las mujeres, ¿no? Y comen y vomitan, y pues en eso sí. Pero a partir de ahí, los elementos culturales, civilizatorios, ¿no? Las ideas, las mentalidades, las mismas categorías que tú mencionas de bueno y malo, son absolutamente distintas, absolutamente contrarias. Pertenecen a dos universos diferentes. Si tú quieres, a universos completamente distintos entre los propios indígenas. Y ya está en Europa del siglo XVI abriéndose la posibilidad de que los universos, el universo cristiano de Europa, también de paso a pluriversos. El pluriverso protestante calvinista, protestante luterano, anglicano y cristianos ortodoxos. Es decir, te crean diferencias. Y esas se encuentran en América, pero a flor de piel. Entonces, por eso se explica que algunos indígenas apoyan a los españoles y otros no los apoyen, ¿no? Unos consideran que es bueno apoyar al español y otros consideran que es malo apoyar al español, ¿no? Ahí las categorías cambian porque son dos. Ahora, lo que es notable en el caso de la Nueva España, en el caso de Mesoamérica, por eso más que de México me gusta hablar de Mesoamérica, lo que es notable de Mesoamérica, al igual que en el mundo incaico, es que son altísimas civilizaciones originarias. Ustedes saben que hay muy pocas civilizaciones originarias en la historia de la humanidad. Una es la China, otra es la indostánica, otra es la civilización maya, otra es la civilización incaica, otra es la civilización tolteca. Son muy pocas las civilizaciones, la egipcia es otra, la mesopotámica es otra. Son civilizaciones absolutamente originales, que seguramente también fueron resultado de influencias más antiguas, pero que se nos presentan como productos casi, digamos, puros, ¿no? Que luego van a tener que evolucionar. Lo que ocurre en el siglo XVI, en este territorio que llamaremos México, es que se da, como decía León Portilla, el encuentro de estas grandes civilizaciones, no nada más de dos. Bueno, no sé si nada más vemos indígenas y europeos, ahí sí nada más serían dos. Si por indígenas ubicamos a todos y por españoles a todos los europeos, ahí sí habría dos. Pero si somos historiadores, tendremos que ver que el encuentro se da entre castellanos y purépechas, entre castellanos y tlaxcaltecas, entre castellanos y aztecas, entre castellanos y mayas, entre castellanos, etcétera, 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 ¿no? Estamos hablando de una población castellana que va a entrar en comunicación con diversas civilizaciones indígenas.
Y lo interesante es lo que decíamos hoy en la mañana, Salvador, que en este proceso de construcción de una nueva sociedad, muy dirigida por los españoles, sin duda, ¿no? Se dieron la idea de dos repúblicas, la República Española y la República Indígena, y en el caso concreto de la Nueva España y también en el Perú, dos sociedades separadas. Y como dice ahí, y luego lo que nadie preveía, porque ni el derecho canónico, ni el derecho común, ni el derecho castellano preveían que lo que iba a ocurrir, lo que naturalmente iba a ocurrir, el ayuntamiento sexual entre españoles e indígenas, y por lo mismo, el surgimiento de mestizos, y eso en ningún texto estaba. Se creó un orden jurídico para indígenas y un orden jurídico para españoles, perfecto. Bueno, y los otros no entraron. Y esos mestizos a la larga van a ser los del tipo de sociedad que vamos a construir que llega a nuestros días. Quien está enjuiciando el papel de los españoles en nuestros días, hoy por hoy, quien está enjuiciando el papel de los indígenas hoy por hoy, si hay alguno así, que seguramente lo hay, son los mestizos. O sea, somos los mestizos los que estamos enjuiciando, quizás porque no nos dieron la oportunidad en 300 años de tener un espacio jurídico junto a los indios y junto a los españoles. Fuimos ilegítimos, fuimos cargados. Entonces eso nos molesta, nos duele. Pero bueno, eso así fue. O sea, los indígenas tuvieron su espacio jurídico y los españoles también, ¿no? Y se echó a andar una nueva sociedad. Yo creo que en esto que comentas, Jaime, yo siempre he pensado que una de las más grandes dificultades para vivir en una cultura de la legalidad en México es que el mestizo, que formó el 90%, porque terminó siendo el 90% de la población, era, yo incluso te lo comentaba también en nuestra charla de la mañana, era, como se suele decir hoy en teoría de los derechos humanos, invisibilizado. ¿Qué quiere decir eso en derecho? Quiere decir que el derecho no lo proscribe ni lo margina, no lo ve. Precisamente comentaba a propósito de un libro que escribí ya hace algunos años sobre historia del obraje de Mixcoac, que es una de las primeras fábricas capitalistas que hubo en México. Fábricas que no eran gremios artesanales, eran fábricas. Estaba yo buscando, porque era una fábrica de telas, estaba yo buscando el régimen jurídico laboral de los trabajadores. Y fíjense qué curioso, estaba prohibido a los españoles y a los indígenas, por la herencia castellana que ya la conocemos, estaba prohibido trabajar como empleados de fábricas, como de las primeras fábricas, digamos, capitalistas, como los obrajes, los molinos, las haciendas azucareras. No podían trabajar los indígenas porque tenían demasiadas leyes que los tutelaban y los españoles también. Pero el mestizo creció invisible para el legislador hispano. No encontré, cuando lo busqué para escribir ese libro, no encontré ninguna legislación más que la legislación de protección al indígena y de protección al español. Y cuando yo revisaba las listas de los trabajadores, pues el 100% eran mestizos. Es decir, no solo, insisto, desasistidos por la ley española, sino invisibilizados. ¿Por qué? Pues porque no lo previeron, o si lo previeron, no lo entendieron. Además, los Austrias menores, dudo que lo hayan entendido, ¿no? Concretamente Felipe III. No, yo creo, Salvador, yo creo que lo que decía en la mañana, yo creo que la mayor parte del mestizo es ilegítimo, por eso, es hijo del pecado. Porque tú sabes que cuando era hijo del matrimonio, entre un indio y un español, un matrimonio legítimo, o se asimilaba al español generalmente, o se asimilaba al indio, aunque era mestizo racialmente. Pero entonces, al ser hijo de una unión legítima, matrimonial, no tenía problema. Nadie le decía mestizo. O era indio o era español, punto. Aunque racialmente fuera un mestizo. El mestizo se identifica por su ilegitimidad. Entonces, esa ilegitimidad es fruto de un pecado, finalmente,
de algo atentó no solamente contra el derecho, sino contra la religión. Entonces, por lo tanto, no ocupa un lugar. Los pecadores no ocupan un lugar, ¿no? Entonces, a menos que se reconcilien. Y la verdad de reconciliarse, pues para ellos es imposible, porque son hijos de un matrimonio ilegítimo. Eso hay que decirlo, porque sí. Sí, yo creo que sí, que eso se nota más quizá en el siglo XVI, XVII. Yo creo que en el XVIII ya hay muchas familias mestizas y siguen sin el reconocimiento. Es decir, ese es otro factor efectivamente que yo veo que confluye pues a una ausencia de respeto por la ley, y yo casi diría que explica, iba a decir el odio, pero tampoco, la reticencia del mexicano ante la ley, ¿no? Se remonta hasta la mismísima vida del virreinal, ¿no? Y bueno, pues yo creo que podríamos ir viendo, hablar de la historia como síntesis, ¿no? Para mí el barroco, la época barroca, pues es la síntesis más pura y donde se pretende que esa república de indios y de españoles que tenía una finalidad, digamos, profiláctica para evitar que las culturas se mezclaran y sobre todo para evitar que los españoles dieran mal ejemplo a los indígenas, según, por ejemplo, los criterios de Fray Bartolomé de las Casas. Pero luego, este proceso, pues sí se va dando el fenómeno muy largo de mestizaje. El barroco es quizá una de las expresiones y el guadalupanismo más claras que recogerá la independencia. Y aquí pusimos, bueno, puso mi equipo de diseño que tenemos en el Centro de Estudios Baltasar, puso a esta imagen de Iturbide, porque curiosamente recordaba yo el otro día, bueno, en la clase de ayer y lo voy a decir ahora, hace algunos años fuimos a Michoacán a presentar un libro que escribió Jaime sobre Iturbide, que sea un modo de ser libres. Bueno, pues es sobre la monarquía, digamos, constitucional. Y entonces iba yo entrando al lugar donde lo presentamos, creo que fue el Palacio Clavijero, y me detuvo una señora y me dijo, ¿usted va a presentar el libro del maestro del Arenal? Digo, sí. Me dice, oiga, ¿y el libro qué hace con Iturbide? ¿Lo condena o lo eleva a los altares? Y le dije, pues mire, hasta donde yo sé, el maestro del Arenal es historiador, no es Dios, ¿verdad? Ni tampoco es papa, ni tampoco es Entonces, creo que el historiador debería en este momento de reflexión histórica, y no solo el historiador, los mexicanos deberíamos de pensar en ir ya tratando de liberarnos de esos traumas históricos, tanto producto de un mestizaje desasistido o no entendido, como producto de un sesgo historiográfico, como es el caso de Iturbide, del que hablaremos en otra sesión. Ahorita mejor hay que hablar de Cortés. Los años de la independencia. Pero ahorita yo creo que hay que hablar de Cortés. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo para que podamos, no quería dejar de mencionar este intento de salvar, digamos, la complejidad novohispana. Pero si quieres, Gildardo, pues vamos a los comentarios y preguntas. Cómo no, con mucho gusto. Pues hay comentarios y preguntas. Comenta Luis David V, desconozco quién sea, que menos mal que no, hablando del encuentro. Un saludo a Luis David. Hablando del encuentro de los maestros, que menos mal que no es para hacer examen. El llamado triunvirato era muy famoso y muy temido. Bueno, sí, pero falta el tercero del triunvirato. Yo fui víctima, nunca miembro. Sí. Yo también víctima. Nunca miembro. Víctimas fueron todos, hasta un expresidente de la República. No sí, sin duda. Pero yo no fui parte. Bien, Luis Felipe Martí, encantado de saludarlo. Luis Felipe, qué gusto saludarte. Nos pregunta, a su juicio, ¿cuáles son los elementos más característicos de la identidad mexicana? A ver, Luis Felipe. El término de identidad mexicana también es un término, los términos de identidad también son términos muy peligrosos,
útiles sí, ayudan, pero muy peligrosos en cuanto los tratamos de dogmatizar. Es decir, identidad mexicana, ¿cuándo? ¿A cuándo lo quieres? ¿Para ahorita? ¿Cuáles son ahorita? Yo diría que WhatsApp, Netflix, y yogur, Danone, bueno, o sea, ¿cuáles son los elementos identitarios que definen a una sociedad? Pues de alguna manera son los que ya de alguna manera se fijaron como elementales en el siglo XIX, el siglo XVIII. Se pensaban que era la lengua, se pensaban que era la raza, se pensaban que era la religión, se pensaban que era compartir un territorio, se pensaban que era una actitud frente a la estética o frente al otro, y muchos de ellos ya no lo son. Muchos de ellos ya han entrado en crisis en nuestro tiempo, ¿no? Hoy la identidad mexicana pareciera ser tolerancia, plurirracional, un conjunto de razas, diversidad de creencias, eh, eh, aportación de un pluralismo cultural que se manifiesta hasta en la gastronomía, ¿no? Modos de entender la vida de manera, frente a la muerte, de manera distintos, ¿no? Hay algunos que son comunes, otros que no son tan comunes, unos que permanecen, otros que van desapareciendo. Lo que sí queda muy claro es que aún en su cambio, aún en su transformación, hay algo que permanece. Y ese algo que permanece es el sentimiento de pertenencia. ¿Por qué razones? Pueden ser varias. Algunos por la raza, otros por la religión, otros por la geografía que comparto, pero el sentimiento de pertenencia. Y ese sentimiento de pertenencia en ocasiones se simboliza en forma muy clara y muy sencilla, con símbolos como puede ser el himno, como puede ser la camiseta de la selección nacional, como puede ser para muchos la Virgen de Guadalupe, como puede ser Pedro Infante y Jorge Negrete, como puede ser Cantinflas. Es decir, hay elementos materiales que simbolizan algo, que es el sentimiento de pertenencia y de diferencial con los otros. Lo que sí queda claro, Luis Felipe, es que ninguno de esos permanece en forma pétrea, sino que todos se van modificando, se van transformando, y algunos van desapareciendo y algunos se van sumando. Entonces, por favor, la identidad mexicana no la vean como algo pétreo, como algo fijo, únicamente ya para siempre. No, la identidad mexicana se va a ir también transformando. Es más, ya se está transformando. Ya no es la misma que 1821 o 1850, o en el Porfiriato, o en la Revolución, en la época de Vasconcelos, que está Carmen Bernal, que lo estuvo perfectamente. No, ya eso va cambiando. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el cambio hay algunos que añoran lo que se pierde. Hay unos que lamentan lo que se perdió, porque creyeron que eso fue lo definitorio. Y hay otros que suplican, que claman porque vengan otros que no acaban de llegar, ¿no? Una ansia por el futuro, que como Dinamarca, México será México cuando sea como Dinamarca. O sea, esas ansiedades son las que perjudican nuestra comprensión de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que seremos. ¿Qué hemos sido, qué somos y qué seremos? Un permanente cambio. Punto. Eso sí tenemos la seguridad. Un permanente cambio. Cambio y cambio. Porque eso sí es fatal y necesario. Los entes históricos, y somos historia, nos definimos por el cambio. También somos esencia. Ahora, ¿cuál es la esencia de lo mexicano? Fue lo que se propuso estudiar la famosa escuela mexicana de los años 50, ¿no? Samuel Ramos, Octavio Paz, Leopoldo Sea, Abelardo Villegas. ¿Y a qué llegaron? Pues llegaron a la misma conclusión: cambio, modificación, alternancia, búsqueda de caminos, búsqueda de soluciones a problemas nuevos. Lo que nos define, finalmente, yo creo, lo único que nos define es nuestro deseo de participar en. Por eso los mexicanos que se van con el deseo de irse,
no por necesidad natural, o sea, por cuestiones económicas, sino el que se avisiona, no quiere este país, yo me voy a vivir a Bélgica, ese ya deja de ser mexicano. Ese sí, ¿por qué? Porque ya no quiere compartir un destino común. Finalmente, a lo mejor eso es lo que nos caracteriza a todos los pueblos, no solamente a los mexicanos, a todos. Seguir participando. Ahora que vemos las caravanas de inmigrantes de Honduras, a lo mejor estamos viendo eso. Ya no quieren ser hondureños. Como fíjense bien lo que voy a decir. Nuestros antepasados, nuestros ancestros, los Bernal, los Hermosillo, los Ortiz, los Villar, los Ibarreche, los López, los Rueda, los Betancur, los del Arenal, los Cárdenas, que vinieron de España, ya no querían ser españoles. Querían venir y dejar aquello. Claro, los que se opusieron en el 1821, fueron los primeros que sí querían seguir siendo y se alargaron, se regresaron. Pero todos los que vinieron desde el siglo XVI al siglo XVIII, principios del XIX, en su inmensa mayoría ya no querían regresar. Los que regresaron sí, pero los que no, ¿qué hicieron? Apostaron por un destino común. Y ese fue lo que hizo el Plan Miguala. Darles la posibilidad de un destino común. Únanse en un destino común y entonces seremos mexicanos, ¿no? Qué bonito es esta idea, porque lo mismo ocurrió en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos. Quiero ser americano, quiero ser ecuatoriano. Eso quizás sea lo único que en el fondo se conserve, mi querido Luis Felipe. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta es de Roberto López Vides. Muy buenas noches, Roberto, gusto de saludarte de nuevo. Seguimos siendo entonces herederos de las dos repúblicas y por tanto dos culturas distintas, una occidental y la otra mezcla de la occidental y amerindia. ¿Podemos entonces hablar de una nación mexicana o de varias? Yo creo, a mí me gusta mucho el título aquel de un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, que quiero decir que cuando lo compré hace muchos años me causaba molestia el título, pero ahora me gusta mucho y se llama Muchos Méxicos. Y creo que es de los breviarios del fondo. Yo creo que sí, que hay muchos Méxicos y que lo que tenemos que hacer es aprender a buscar lo que nos es común, ¿verdad? Desde lo más elemental, que es la vecindad y el asentamiento urbano, hasta la conveniencia de la tolerancia y la conveniencia económica. Es decir, desde cosas muy básicas, no se trata tampoco, creo yo, de buscar una unidad espiritual, como decía Alessandro Gropalino, una unidad espiritual de la nación. Pues no, yo creo que no es una unidad espiritual de la nación, ¿no? Menos hoy en día que la gente, y con todo respeto a los centennials y un poquito a los millennials, ¿verdad? Pues que no les gusta ningún esquema que les invite a solidarizarse con un programa colectivo. A mí, mientras me dejen en paz en mi cuarto viendo mi computadora, yo con eso. Entonces, buscar destinos comunes, pues tampoco. Lo que hay que buscar son destinos, pero con un sentido práctico insisto, de solidaridad, de ayuda, de conveniencia también, insisto, económica. Pero para eso se necesita eso que algunos llaman voluntad política, la voluntad, el deseo de convivir, de entendernos y de aceptar. Y eso yo no lo veo muy claro en México. Bueno, no solo no lo veo claro, lo veo bastante lejano, ¿no? Incluso actualmente desde el mismísimo poder jerárquico de la presidencia se promueve que esos muchos Méxicos, ¿verdad? No vivan en paz ni convivan, sino que se dividan y puede que hasta se odien porque unos ven al otro como la causa de su desgracia. Así es. Entonces, sí pienso, Roberto, que sí hay muchos Méxicos
y que lo que tendríamos que hacer, como dijo nuestro querido maestro y amigo Jaime del Arenal, pues es aprender a convivir. Hay una pregunta ahí de Luis Ángel Bedoya. Un saludo, licenciado, me da mucho gusto saludarte, de la Libre de Derecho, sobre cómo acercar a las personas a una historia más sosegada y más conciliadora. Pues aquí yo creo que le debo ceder la palabra a Jaime del Arenal. Bueno, pues yo lo que creo es que tenemos que hacer una relectura de nuestra historia, tratando de, esforzándonos por quitarnos estos lentes que provocan esta miopía de forma. Este lente, fundamentalmente, son los discursos narrativos de la historia oficial, de la historia política, de la historia de bronce. Hacer un esfuerzo por quitarnos esa miopía, tratar de entender a los autores que manifiestan una preocupación por la humanidad de los héroes, de los villanos, y la comprensión de la historia como proceso social, como un proceso que involucra a toda la sociedad. Como decía Salvador, los pecadores y los no pecadores, los revolucionados y los revolucionarios, como decía Luis González y González. Es decir, una historia que busque, autores que busquen lo humano del actuar histórico, o el actuar histórico llevado a cabo por humanos, que es lo mismo, ¿no? Eso es lo que importa. Yo creo que la historiografía seria ha avanzado muchísimo en ese sentido en México, o en otras partes del mundo. Lo que ocurre es que siempre el Estado pues, es el que lleva la ruta, tiene el poder, la economía, tiene el monopolio o no monopolio, pues tiene el control de medios de información, tiene muchos pasos a su favor, que le es muy fácil continuar imponiendo su visión política de la historia. ¿Cuál es? Es una cuestión de lectura que nos debe llevar a reflexionar. Por eso también yo soy enemigo, aunque me gusta mucho la novela histórica, me gusta, pero la busco ahora sí que con mucha lupa, ¿no? Uno de los grandes malestares de nuestra época es que la historia política quiere ser ahora defenestrada por la novela histórica barata, superficial. Y entonces ahora dejámosla, como ya nos aptó la historia política y nos dijeron que no la leamos, ahora vamos a leer ensambos las novelas históricas del mes en curso. Y pues no es así. O sea, hay muy buena novela histórica, pero también para entender la novela histórica hay que saber historia y no pensar que la novela histórica me va a dar el conocimiento histórico. Ahí está la trampa, ¿no? A la novela histórica hay que llegar después de que se sabe historia. Entonces ya uno la disfruta muchísimo. Pero no pensar que la novela histórica es el libro de texto de la historia. Entonces, si no es la novela histórica, que es el grado más infame, la mala historia, la mala novela histórica, el grado más infame, y la historia oficial, que es la más defenestrada, la más que no convence, ¿qué camino nos queda? Pues los buenos libros de historia. ¿Y cuáles son los buenos libros de historia? Yo te decía a un grupo de personas, decía, bueno, yo comenzaría por las buenas editoriales, ¿no? O sea, por las buenas y los buenos autores, ¿no? A mí me preguntan, bueno, ¿qué autores recomiendas? Yo siempre he recomendado primero, para comenzar, 3 historiadores. Ya los he dicho hasta la saciedad. 3, bueno, 4, ya incluían 4, arriba. Edmundo Gorman, que ya mencionaba Salvador Cárdenas, Silvio Zavala, y Luis González y González. Y les añado, pues, el nombre de Josefina Zoraida Vázquez. Para el mundo de la conquista, yo creo que ahorita los mejores hay que estudiar a Gorman, a Zavala y a José Luis Martínez, la biografía de Hernán Cortés. Hay que leer a Hernán Cortés, la biografía de José Luis Martínez. Para el tema de la independencia, que no es un tema, ya sugería a otros autores, a Josefina Vázquez, Edmundo Gorman. Para la revolución, yo sugeriría a Álvaro Matute, a Javier García Diego, a Jean Miller. Sí, cada uno va teniendo su especialidad, pero que hay autores y hay autores, que hay editoriales y hay editoriales, que hay libros y hay libros. Y créanme que estos libros son más fascinantes que la novela histórica. Es como acercarse a la lectura, y sería un buen ejercicio para ustedes este año, que leyeran, se propusieran leer este año, de pie a pa, la historia verdadera de la conquista, la historia de Bernales del Castillo, y las 4 cartas de relación de Hernán Cortés. Ese es un más pequeño.
La historia de Bernal es fascinante. ¿Para qué quieren una novela? ¿Para qué quieren leer la de Madariaga, El corazón de Jade o de Corazón de Piedra Verde? Es muy bonita. Primero lean a Bernal, por favor, es la fuente. Que no todo es cierto, que tiene muchos errores, que una lectura interesada, pues sí es cierto. Pero ahí está el texto del testigo de la conquista, ¿no? Y no preferimos leer lo que nos diga alguna editorial chafa de esas que circulan y que se venden en chapas, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Y yo Oye, creo, si me permite... yo nada más quisiera añadir, hay gente que no tiene el hábito de lectura, pues ahora se pueden escuchar audiolibros en YouTube y en el, no sé, Spotify, hay audiolibros gratuitos que se pueden escuchar mientras uno va en el coche o va a algún lado, ¿no? Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo está en audiolibro gratis, ¿no? Y así que lo pueden ir oyendo si no son aficionados a la lectura. Y yo sí añadiría a un historiador, ¿no? Muy polémico, pero a mí me parece que para el gran público y que no es especialista ni pretende serlo, que es Enrique Krause. Bien. Yo sí lo incluiría ahí. Bien. Además, muy fácil acceder a sus libros, ¿no? Sí. Bien, Gildardo. Sí, muy bien. Ya para, Y yo creo ya que casi se el nos termina comentario el se tiempo. aplicaría de igual manera a las series históricas, ¿no? Que son tan populares en Mira, plataformas, ¿no? la verdad, sí. Yo he sido testigo de la mayor parte testigo y a veces colaboré incidentalmente en alguna de todo lo que ha hecho el gobierno mexicano, Televisa y cuantas editoriales independientes y no independientes han hecho en materia de videos, y salvo lo de TV Clio, que es lo más serio, lo único serio, todo lo demás es desnable. Yo también puse a ver las películas de Hidalgo y de Morelos que hicieron en el periodo, no me acuerdo de qué presidente, ya, no las acabé de ver, las acabé tirando. Así vas tirando, ¿no? Los asesores históricos no son, o sea, no vean eso, por favor, o sea, es que no lo vean. No contaminen su cerebro, por favor, o sea, no lo ensucien, tengan respeto por su cerebro, ¿no? Respétense a sí mismos, ¿no? Y no vean eso, porque eso no es cierto, eso es una porquería en pocas palabras, ¿no? En cambio, el mundo, ¿por qué? Porque el mundo del video pues, es eso, es entretener y bueno, ahora si lo quieren ver como entretención, bueno, pero no lo crean, no lo llevan a magnificar eso como esa es la verdad histórica, no, ya si es cada quien ve la payasada que quiere ver, ¿no? Así Pero es. no lo asuman como una fuente. enseñanza histórica, no enseñan historia. Por supuesto, muchas gracias. Una pregunta muy interesante, como todas, de Mari Carmen Bernal. En realidad son varias preguntas, pero se engloban en un mismo tema. ¿Creen que el mestizaje funcionó y en qué sentido? ¿De casualidad los ingleses también se preocupan por estos temas? ¿Cabe hablar de una conquista en el mismo sentido que lo hacemos nosotros? En este sentido, yo me permitiría hacer un brevísimo comentario. Recién que estábamos haciendo algunos análisis sobre la realidad estadounidense, veamos que la primera ley que permitió los matrimonios mixtos en los Estados Unidos es de 1967, cuando que aquí en la colonia, me parece, los maestros nos corregirán, es por ahí de 1560-70, la primera ley que permitía matrimonios mixtos, ¿verdad? Y por otro lado, yo comentaría para dar paso a los maestros que a mí me parece que el mestizaje en la Nueva España y en general en la colonia española, pues tiene una característica que es la de no dejar a nadie fuera del mundo jurídico, del mundo moral o del mundo religioso. Es decir, todo el mundo tiene un espacio, sea en una casta, sea como esclavo, sea como una raza, pero todo el mundo tiene un espacio, cosa que no ocurre, me parece a mí, en la conquista sajona. Gracias, maestros, adelante. Quien guste. No, yo dejaría que Jaime responda. Yo nada más quisiera comentar y retomar la idea de la identidad, ¿no? Que no hay que buscar una identidad pétrea. Pues lo mismo diría con el mestizaje, Mari Carmen. Yo la pregunta no la haría en tiempo pasado, si funcionó o no funcionó, porque no ha terminado. El mestizaje es algo que continúa tanto desde el punto de vista cultural como racial y sobre todo social.
¿no? Estamos en un proceso de integración lento y es de larga duración, ¿no? Entonces, pues si funcionó o no funcionó, creo que es muy temprano para... Sí, Jaime. Lo que quizá fracasó, Mari Carmen, es el mensaje. Tú que has estudiado Vasconcelos, quizás lo que terminó esta tesis de que la mejor manera de uniformar a América Latina y de crear una gran nación era hacerla una nación mestiza, donde desapareciera lo español, desapareciera lo indígena, ¿no? Que fue la tesis vasconcelista y de Rodó y de muchos otros autores latinoamericanos, como tú perfectamente sabes. Bueno, esta tesis yo creo que sí ya se cayó como tal, a dar paso a una tesis en la cual todos caben, también los mestizos, y son la mayoría, pero también se integran las minorías raciales venidas de Europa, los afrodescendientes, ¿no? Los propios norteamericanos que vienen a vivir aquí, sí, caben todos. Tenemos una jefa de gobierno que es judía y probablemente va a ser presidenta. Y qué bueno en ese sentido. Es decir, una persona que viene de Europa Oriental, que tiene una profesión distinta a la que se pensaba ayer en 1821, esa es la nueva tesis que se está ahora apuntalando. Pero esa tesis de la pluralidad, curiosamente, también nos habla de un mestizaje. O sea, una ciudad mestiza, ya no racialmente, sino culturalmente, donde cabe el judío, cabe el libanés, cabe el español, cabe el gringo, el sueco, el alemán, ¿no? Y eso es lo que quizás estamos viendo en lo que ocurrió hace 2 semanas en Estados Unidos. Estas hordas republicanas que tomaron el Capitolio son bastante reaccionarios, porque dicen, no, no queremos eso, queremos únicamente lo blanco, lo sajón y lo protestante. Y eso deriva de su proceso de colonización, en ellos sí es proceso de colonización, y de su proceso de destrucción de las etnias indígenas, ¿no? Y nunca estuvieron, y de la esclavitud que se sanciona hasta 1860 y tantos, ¿no? Esta derechos civiles que hasta la época de Kennedy no es una realidad. Entonces, allá que se preocupen, pero en el caso de América Latina, yo creo que la tesis filosófica del mestizaje dio paso a una tesis que ya no habla de este mestizaje racial, sino que ahora pondera la riqueza de un mestizaje cultural, multirracial, multireligioso, multiideológico, multiartístico, multiestético, etcétera, etcétera. Finalmente, sí es la consagración del crisol mestizo, ¿no? Donde todos sabemos y todos aportamos, y todos nos aportamos hacia el bien común, hacia el avance cultural. Esa es la gran riqueza de América Latina, sin necesidad de que Enrique Krause sea hijo de un mexicano y de una indígena, ¿verdad? O de que yo sea hijo de un mexicano y de una indígena. No, ya somos el resultado de un trasvase de razas, de etnias, de culturas y de lenguajes. Maestro, muchísimas gracias. Muy brevemente. Yo creo que ya se nos terminó el tiempo, Gildardo. Perfecto. ¿Quieres una pregunta más que recoja todas? Bueno, pues en realidad prácticamente nada más para finalizar. Refieren a este proceso de mestizaje, a este proceso de unión. Y en este sentido, Mejía Mercader, perdón que me dirija por apellido, así está aquí. Muy buenas noches, gracias. Pregunta. Adriana, muchas gracias. ¿Es hasta la conquista de los mexicas que el descubrimiento de América se concretó? Pues antes solo se impuso la cultura europea y no se amalgamó. Hay algunas, es la última pregunta que tenemos. Bueno, además de que les piden su opinión sobre algunos libros, comenta Roberto López pregunta qué opinan de Hugh Thomas y William Prescott como historiadores sobre la conquista. Gebolio, buenas noches. Pregunta si los que se van a Yucatán quieren dejar de ser mexicanos. Muchas personas los felicitan, nos mandan saludos desde Uruguay. Tatiana Vega. Muy buena, Bolio, muy buena. Y bueno, pues la última pregunta sería esta relativa a los mexicas, ¿no? Si es hasta la conquista de los mexicas que se concreta el descubrimiento de América. Salvador, tú concluye. No, yo creo que habría que tratar de responder a todas esas preguntas, pero
más que responder a esa pregunta, yo volvería para responder a casi todas al inicio de esta charla. Y creo que está bien concluirlo con lo que se empezó, ¿no? Que es movernos en el mundo de la complejidad. No hay respuestas definitivas ni pétreas, como dice Jaime, sobre identidad o sobre patria, sobre nación, como tampoco podemos dictar sentencia del pasado y decir esto fue o esto no fue, fue bueno, fue malo. El pasado lo construimos y cada generación en el tiempo presente tiene derecho a seguir construyendo su pasado, ¿no? Y por tanto la historia es fundamentalmente un presente. A propósito de esto que decía, me parece que es Adriana Mejía, pues es en parte cierto, en parte no, dependería de un análisis más aproximativo, más sosegado de cada hecho. Y vuelvo al principio, la humildad del historiador y la humildad de quienes nos acercamos a nuestro pasado, al nuestro personal y al nuestro nacional. Y esa humildad consiste en no querer dominarlo y dictar sentencia absoluta y quedarnos tranquilos, sino mantenernos en ese juego del acierto y el error, la aproximación y la lejanía de las cosas. Para que aquellos que les aburra la historia, les voy a dar un último consejo. No lean al historiador como maestro, ¿no? Léanlo como interlocutor. Y como dijo Jaime, no le crean todo lo que dice. Ni siquiera si se apellida Cárdenas o se apellida de la Arena. Porque la historia, pues, es algo que se está haciendo continuamente. Muchas gracias a todos y consulten nuestra página para estar al pendiente sobre nuestra charla sobre los 200 años de la independencia. Un saludo, Mauricio Rueda, ya te vi. Un abrazo. Muchísimas gracias, Muy buenas querido noches a maestro todos. Jaime del Arenal. Muy Gracias, maestro del Arenal. Gracias, doctor Cárdenas. honrados, muy honrados. Gracias, Siempre Gildardo, más gracias, privilegio tenerlos aquí. Un abrazo Muchas a todos, Adiós, América. Pero abrazo a todos. Gracias, Gildardo. gracias. Hola, Gonzalo. Gracias. Adiós, Hasta luego. gracias. Bye. Adiós. Pues cerramos el... Gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Noches. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos. Los esperamos en nuestras próximas actividades y en la continuación de este curso. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Un abrazo, Gonzalo. Adiós, Gonzalo. Cerramos. Muy bien. Gildardo. Buenas noches. Gracias. Gracias.